Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, como siempre. Vamos a empezar a lecturar la palabra de Dios, como ya tenemos de costumbre en esta página o en este canal. Esperamos siempre que algunas personas se conecten para que juntos podamos lecturar la palabra de Dios. Precisamente el día de ayer empezamos a lecturar el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Muchas bendiciones. Esperamos que algunas personas se conecten en lo que compartimos esto también en nuestras cuentas personales. Para los que ya se están conectando, lo pueden hacer también con las personas que pueden compartir esto en su cuenta personal o enviárselo a alguien que realmente necesita. Bueno, de hecho todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Todos sin duda alguna necesitamos ser edificados por la palabra de Dios, la cual muchas veces nos edifica, nos alimenta espiritualmente, y así también muchas veces nos confronta. El día de ayer les mencionaba, el día de ayer empezamos a leer el libro de Éxodo, en sus primeros 3 capítulos. Vimos cómo Dios permite el nacimiento de Moisés en un tiempo muy crucial en la historia de Israel. Ellos estaban esclavizados. Dios, en su soberanía, Él es soberano, Él es el dueño de todo. Él por ser creador de todo, lo hace también dueño absoluto de las cosas. Y como dueño de nosotros, las personas, el Salmo 24 dice que nosotros somos de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso nos da a entender de que Dios es el dueño absoluto de todo, y como dueño le da la autoridad de Él hacer lo que Él quiera con su propiedad. Entonces permite esto, el nacimiento de Moisés. Permite también que lo adopte una princesa, y también después él escapa por un crimen que realizó. Tiene 2 hijos y ahora Dios lo llama, y aprendimos el día de ayer que cualquier lugar donde Dios está, ese lugar se vuelve santo. A lo mejor esa tierra era un lugar común para Moisés. A lo mejor él ahí todos los días llevaba su rebaño para alimentarlos. Pero cuando Dios se le aparece, Dios le dice: mira, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Dios santifica todas las cosas. Y así que ya con esta breve reseña empezamos a leer el capítulo 4. Saludos a Mari Rabinal, Angélica María, creo yo. Bendiciones, Angélica. También a Eduardo Apuac. Muchas bendiciones, Eduardo. Qué gusto siempre tenerte en la casa de Dios. Siempre échale ganas a las cosas de Dios. Solo de la mano de Él podemos crecer en la vida espiritual. Empezamos a leer, queridos. Pero Moisés le respondió a Dios: no me creerán ni harán lo que les diga. Al contrario, me dirán: el Señor no se te ha aparecido. ¿Qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Una vara de pastor, le respondió Moisés. Tírala al suelo, le respondió el Señor. Cuando la arrojó, la vara se convirtió en una serpiente, y Moisés retrocedió al verla. Tómala de la cola, le dijo el Señor. Él lo hizo, y la serpiente volvió a convertirse en vara. Haz eso y te creerán, le dijo el Señor, pues comprenderán que me has visto a mí, que yo soy el Señor Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora mete tu mano derecha dentro de tu ropa y tócate el pecho. Moisés metió la mano y volvió a sacar. Estaba blanca de lepra. Hazlo otra vez, le dijo Dios. Cuando Moisés metió la mano y la volvió a sacar, estaba normal, completamente sana. Si no me creen al primer milagro, creerán al segundo, le dijo el Señor. Si no aceptan el segundo, toma agua del Nilo y derrámala en tierra seca. Tan pronto el agua caiga al suelo, se convertirá en sangre.
Pero Moisés insistió: Señor, tú sabes que nunca he distinguido por ser un buen orador. Es un problema que tengo desde mucho antes de que me hablaras. Me cuesta mucho trabajo expresarme. Moisés era tímido, y aquí miramos también nuevamente cómo Dios a una vara común y corriente lo convierte en una serpiente. Dios convierte algo normal en algo extraordinario. Y nosotros siempre ponemos excusas. Siempre ponemos excusas cuando Dios nos llama. A lo mejor decimos, en mi caso le decía a Dios: Señor, yo quiero dedicarme a la música, yo quiero seguir viajando, yo quiero que paguen mis gastos, yo quiero esto, aquello. Pero no, Dios no sabe lo que es mejor para nosotros. Y acá le dice, Moisés le dice: Señor, tú sabes que el habla no es lo mío, yo soy tímido. Algunos decían que era un poco tartamudo, le costaba mucho hablar a Moisés. A lo mejor era como uno de los míos. Bueno, antes muchos amigos me decían: a vos hay que sacarte las palabras con cucharas. A lo mejor Angélica se acuerda de esto. Cuando yo era niño yo era súper tímido. Incluso en mi adolescencia yo seguía siendo tímido, e incluso ahora en algunos aspectos soy súper tímido, me cuesta expresarme. Y esta era una traba de Moisés, diciéndole a Dios: Señor, tú sabes que me cuesta expresarme. Mucho antes de que tú me hablaras, a mí me costaba expresarme. Y Dios le contesta con esto. Esto es increíble. ¿Quién hizo la boca?, le dice Dios. ¿No lo hice yo, el Señor? ¿Quién hace que el hombre pueda o no pueda hablar? Que vea o no vea, o que oiga o no oiga. Ahora ve y haz lo que te dije, porque yo te ayudaré a expresarte bien y te diré lo que tienes que decir. Qué bueno es Dios con nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros, porque al final de cuentas no somos nosotros quienes nos expresamos, no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, es su palabra. Moisés le dijo: Señor, por favor, envía a otra persona. Heme aquí, pero envía a mi vecino, ¿verdad? El Señor se enojó con Moisés y le dijo: muy bien, tu hermano Aarón habla bien. Él vendrá a buscarte y se alegrará mucho cuando te encuentre. Yo te diré lo que tienes que decirle y yo les ayudaré a ambos para que hablen bien, y les diré lo que deben hacer. Yo te diré lo que debes comunicarle a Aarón, y él hablará por ti al pueblo, y será como si tú mismo estuvieras hablándole a la gente. Llévate la ropa para que puedas realizar los milagros que te he mostrado. Moisés volvió a casa y habló esto con Jetro, su suegro. Con tu permiso, le dijo Moisés, iré a Egipto para ver cómo están mis hermanos. Ni siquiera sé si viven aún. Ve con mi bendición, contestó Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, le dijo el Señor: no tengas miedo de regresar a Egipto, porque los que querían matarte han muerto. Moisés tomó a su esposa y sus hijos, los puso sobre un burro y regresó a la tierra de Egipto, llevando en la mano la vara de Dios. Aquí ya no era la vara de Moisés, la vara del pastor, era la vara de Dios. Cómo Dios convierte las cosas, cómo Dios convierte personas en algo común y corriente, en algo extraordinario. Ahora miramos cómo Dios ya cambió el nombre de la vara. Ya no era una vara de pastor, ya es una vara de Dios. El Señor le dijo: cuando hayas regresado a Egipto, tienes que hacer delante del faraón los milagros que te mostré. Sin embargo, yo haré que el faraón se niegue a dejar salir al pueblo. Así que tú le dirás: el Señor dice, Israel es mi hijo primogénito, y yo te he ordenado que lo dejes salir, para que vaya a adorarme, pero te has negado, por lo tanto, mataré a tu primogénito. Durante el viaje, Moisés y su familia se detuvieron para pasar la noche. Allí el Señor se le apareció y amenazó con matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de pedernal y cortó el prepucio del pene de su hijo. Luego, por el prepucio tocó los genitales de Moisés y le dijo: me has resultado
un marido de sangre. Entonces Dios le dejó ir. Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto a encontrarte con Moisés. Aarón viajó hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se encontró con Moisés y ambos se saludaron con mucho cariño. Moisés le contó a Aarón lo que Dios había dicho y lo que debían hacer y lo que tenían que decir, y le habló de los milagros que habían de hacer en la presencia del faraón. Moisés y Aarón regresaron a Egipto, convocaron a los ancianos a una reunión. Aarón le contó lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó delante de ellos los milagros que debía de hacer en la presencia del faraón. Los ancianos creyeron que el Señor le había enviado, y cuando supieron que el Señor los había visitado, que había visto sus sufrimientos y habían decidido rescatarlos, se regocijaron y se arrodillaron y lo adoraron. Qué bonito. Algo que me llamó mucho la atención acá en los versos anteriores es de que cuando Moisés y Aarón se encuentran, hablan, obviamente por ser hermanos, ya tenían años de no verse. Seguramente esto también representó mucho para ellos, volverse a encontrar, abrazarse y todo el rollo. Pero algo, un bonus, hay un bonus track, decimos aquí. Los músicos decimos esto, bueno, decíamos eso cuando existían los discos, un bonus track. Había algo extra. Dios les había hablado algo a ellos mismos. Uno estaba en Egipto y otro estaba en Madián. Estaban en diferentes ciudades, estaban a kilómetros de distancia. El mismo Dios les había hablado, les había dicho las mismas cosas, lo que tenían que hablar, lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Entonces, esto es algo que pasa realmente. A lo mejor las personas que no creen en nuestro Dios no creen esto, pero esto es algo que pasa. Esto es algo que pasa cuando Dios nos envía a hacer algo. Yo siempre lo confirmo de esta manera. Cuando tengo algo en mí y de repente hablo con otra persona y tiene la misma mentalidad, yo digo, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y bueno, a propósito, ya que mi novia Jessica se conectó. Hola, mi amor. Ya estoy en casa. Con ella nos pasó del proyecto que hemos estado promoviendo acá en este espacio también, de construirle una casa a un niño de escasos recursos allá. Habíamos quedado en algo, platicamos con ella. Yo le estaba pidiendo a Dios, seguro ella también estaba pidiéndole mucho esto a Dios. Y de repente quedamos en un lugar donde construir la casa. Y hablamos con su mamá. Y concluimos que ella también había pensado en el mismo lugar. Entonces, cuando Dios está en el asunto, Dios va ordenando las cosas. Dios va acomodando todo en su lugar. Así que no hay nada de qué preocuparnos cuando Dios nos envía, porque cuando Él nos envía, Él va con nosotros y nos respalda. Después de haber hablado con los ancianos, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron: le tenemos un mensaje de parte del Señor, Dios de Israel. Así dice el Señor: deja salir a mi pueblo, porque quiero que vayan al desierto a hacerme fiestas y adorarme. ¿Con qué esas tenemos?, replicó el faraón. ¿Quién es el Señor para que yo tenga que obedecerlo y dejarlos ir? Yo no conozco a tal Señor, así que no dejaré salir a Israel. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos ha salido a nuestro encuentro y nos ordenó ir a un lugar en el desierto que queda a 3 días de camino, para ofrecerle sacrificios. Si no obedecemos al Señor nuestro Dios, nos podrá castigar por medio de las pestes o la espada. ¿Quiénes se creen ustedes?, gritó el faraón. ¿Por qué distraen al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Ese mismo día el faraón les envió la siguiente orden a sus cuadrilleros y los capataces que tenían que vigilar el trabajo del pueblo de Israel. No se entregará más paja para los hebreos, para la elaboración de ladrillos. Sin embargo,
no se les disminuirá en un solo ladrillo su cuota de producción, porque parece no tuvieran suficiente trabajo. De otro modo, no habrían de ir al desierto a ofrecerle sacrificio a su Dios. Cárguenlos de trabajo y háganlos sudar. Eso les enseñará a no prestar oídos a las mentiras de Moisés y de Aarón. Los cuadrilleros y los capataces le informaron al pueblo: el faraón ha dado órdenes de que no les proporcionaremos la paja para los ladrillos. Deben ir ustedes mismos a buscarla donde puedan y deberán producir tantos ladrillos como antes. Y el pueblo se dispersó en busca de paja. Los cuadrilleros fueron muy crueles. Completen la misma cuota de producción de antes, les decían. Y azotaban a los capataces israelitas que habían nombrado y les decían: ni ayer ni antier cumplieron con la cuota diaria de producción de ladrillos. ¿Por qué? Los capataces fueron a quejarse al faraón y rogaron: no nos traten así. No se nos proporciona la paja que necesitamos y se nos exige que hagamos la misma cantidad de ladrillos que antes. Se nos está azotando por algo que no es culpa nuestra. Es culpa de los cuadrilleros que no hacen demandas, que nos hacen demandas tan irrazonables. Pero el faraón replicó: ustedes no tienen suficiente trabajo, de lo contrario no estarían diciendo: vamos a ofrecerle sacrificio al Señor. Vuelvan al trabajo, no les dará paja y tendrán que cumplir con la misma cuota de ladrillos. Los capataces vieron que estaban en una situación realmente difícil. Al salir de la entrevista con el faraón, encontraron a Moisés y a Aarón, que les esperaban afuera del palacio, y les dijeron: que Dios los juzgue por habernos hecho odiosos al faraón y a su pueblo. Ustedes le han dado una excusa para que nos mate. Entonces Moisés oró al Señor y le dijo: Señor, ¿cómo puedes maltratar a tu pueblo de esta manera? ¿Por qué me enviaste si ibas a hacerles esto? Desde que le di tu mensaje al faraón, los han tratado en forma aún más brutal, y tú no has librado a tu pueblo. Wow, aquí empieza algo, una pelea prácticamente entre el faraón y Dios por el pueblo. Saludos, Zaira. Que estés bien. Y me llama la atención de que Moisés, al momento de darse cuenta de esto, un líder, bueno, a propósito, hemos estado estudiando acerca del liderazgo con mi pastor general, y este libro es muy, muy recomendable para eso, de Charles Swindoll, acerca de Nehemías. Pero voy a esto de que un líder, miramos en la historia de Nehemías. Nehemías fue un hombre que reconstruyó las murallas y todo eso, sabemos que fue un gran líder y todo. Pero algo que nos llama la atención y ha destacado en estos días que hemos estado estudiando en esto, es de que cuando él oyó la necesidad del pueblo de Dios, él dice la palabra de Dios en Nehemías 1, que él se fue a sentar y lloró, sintió la necesidad del pueblo, sintió lo que estaban viviendo. Él, a pesar de ser el copero del rey, el copero, el mesero, no es un simple mesero, no es un simple copero. El copero del rey en ese tiempo era el consejero mismo del rey, es decir, era la mano derecha del rey. Entonces, este hombre, este Nehemías, cuando él, a pesar de la posición en la que estaba, siempre estaba al pendiente de sus hermanos. Él siempre estaba al pendiente de cómo estaban las cosas en Jerusalén. Les pregunta a las personas que llegaron y les dice: ¿cómo están ellos? Y ellos le dicen: las cosas no marchan bien, no están bien. Y él dice que fue a sentarse y lloró, y después ora. Y ora con entendimiento, no ora porque solo por orar, sino que oró y sabía lo que iba, sabía lo que pedía. Y acá también miramos a Moisés en la misma condición. En este caso el pueblo le dice: mira, por vos nos están haciendo esto,
Si vos no hubieras venido, nosotros estuviéramos tranquilos, estarían las cosas bien con el faraón, vos veniste a arruinar y no sé qué. Uno se siente mal, uno se siente mal y el líder real, el líder eficaz es aquel que no va y le cuenta al otro, no va y le cuenta a alguien más, sino que Moisés, miramos, va y le dice a Dios, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, queridos. Nosotros en cualquier momento tenemos que depender de Dios, aunque en un momento somos cegados por la tribulación. Son momentos que el pastor Quique Vázquez me decía, muy pastores podemos ser, muy ministros podemos ser, muy adoradores podemos ser. Llega un momento donde la vista se nos tapa y perdemos de vista lo espiritual, pero es importante que nosotros tengamos esto en mente, aún en ese momento de ceguera espiritual. Digámosle a Dios, Señor, yo quiero entrar en el plano celestial. Ahí es donde quiero morar, ahí es donde quiero tener mi vista fija, porque las cosas en lo celestial son eternas. Seguimos leyendo. Ahora verás lo que voy a hacer, le voy a hacer al faraón, le dijo el Señor. Dios le contesta, solo por la fuerza dejará salir a mi pueblo. Pero no solo los dejará salir, sino que los echará de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, el Dios todopoderoso, que se les apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, aunque a ellos no me revelé con mi nombre, que yo soy. Wow. Con ellos establecí un pacto solemne en el que les prometí que les daría a ellos y a sus descendientes la tierra de Canaán, que era el lugar donde vivían como extranjeros. He oído ahora el clamor del pueblo de Israel que sufre como esclavo de los egipcios, y me acuerdo de mi promesa. Wow. Por lo tanto, diles a los descendientes de Israel que usaré todo mi poder y realizaré milagros, grandes milagros, para sacarlos de la esclavitud y hacerlos libres. Amén. Yo los aceptaré como pueblo mío y seré el Dios de ellos. Y ellos sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los he rescatado de los egipcios. Yo los introduciré en la tierra que prometí a darles a Abraham, Isaac y a Jacob. Sí, se los daré a ustedes, esa tierra. Qué bonito. Hablando de milagros, aquí se me venía a la mente, Dios hace milagros. El milagro más grande es nacer de nuevo. Y la única forma de nosotros de dejar de ser esclavos del pecado, nosotros pecamos, claro que sí, pero es eventual. No es nuestra manera de vivir, no es nuestro pan diario. Pecamos de una u otra manera, pero tropezamos. Pero, ¿cómo se llama? Dios nos libra a nosotros de la esclavitud. Y acá se cumple algo también. Esto es lo que yo percibo, no es un comentario. Esto es así, ¿no? Es lo que yo percibo, de lo que yo siento. Dice, usaré todo mi poder y realizaré grandes milagros por sacarlos de la esclavitud. Ahora, yendo a nosotros, nuestro Señor Jesucristo fue un gran milagro. Él nació de una mujer que no tuvo relaciones sexuales. Milagro número 1. Él nació sin pecado. 2. Él resucitó, fue un gran milagro. Y estos son grandes milagros. Y nosotros nacemos de nuevo por esos grandes milagros, creyendo en ese sacrificio para ser libres de la esclavitud del pecado. Y dice, y hacerles libres. Wow. Moisés le contó al pueblo lo que Dios había dicho, pero ellos estaban muy contrariados por las trágicas consecuencias de lo que les habían dicho anteriormente y no quisieron oírlo. Nuevamente el Señor le habló a Moisés y le dijo, vuelve al faraón y dile que tiene que dejar salir al pueblo de Israel. Pero si ni siquiera mi propio pueblo quiso oírme, ¿cómo puedo esperar que el faraón me oiga? Yo no tengo el poder de convicción, objetó Moisés.
Entonces el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón que regresaran al pueblo de Israel y se presentaran delante del faraón para exigirle que permitiera la salida del pueblo. Estos son los nombres de los jefes de los clanes de las diversas tribus de Israel, los hijos de Rubén, hijo mayor de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de los clanes de la tribu de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, cuya madre era una cananea. Estos son los nombres de los jefes de los clanes de la tribu de Leví, por orden de edad: Gersón, Coat y Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simí, con sus respectivos clanes. Los hijos de Coat, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Coat vivió 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas pues son las familias de los levitas según el orden de sus edades. Amirán se casó con su tía Jocabed. De esa unión nacieron Aarón y Moisés. Amirán vivió hasta los 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, la hija de Aminadab y hermana de Naasón. Tuvieron los siguientes hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas fueron las familias del clan de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel y uno de los hijos de Finés. Estos son los nombres de los jefes de los clanes de los levitas y de las familias que habían dentro de los clanes. Aarón y Moisés, incluidos en esta lista, son los mismos a quienes el Señor le dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y que fueron a ver al faraón para pedirle que dejaran salir al pueblo. Es entonces Moisés es el mismo a quien el Señor le había dicho: yo soy el Señor, anda y dale al faraón el mensaje que te he dado. Este es aquel Moisés que le respondió al Señor: yo no puedo hacerlo, yo no tengo el poder de convicción, el faraón no me oirá. Seguimos leyendo. Por eso el Señor le dijo a Moisés: mira, cuando te presentes ante el faraón será como si yo estuviera allí, y tu hermano Aarón será como tu profeta, el que habla en lugar tuyo. Dile a Aarón todo lo que yo te diga, para que él se lo repita al faraón. Así que será Aarón el que te pedirá al faraón que deje salir de Egipto a mi pueblo Israel. Pero yo haré que el faraón se niegue a hacerlo. Es que solo Dios. Yo entonces multiplicaré mis milagros en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón no los oirá, por lo que le traeré sobre Egipto un desastre final de grandes proporciones, y luego sacaré a mi pueblo de esta tierra, cuando les muestre mi poder y los obligue a dejar a salir a mi pueblo. Los egipcios comprenderán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Cuando se presentaron ante el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les exigirá un milagro que demuestre lo que yo he enviado. Cuando lo haga, Aarón arrojará al suelo la vara y ésta se convertirá en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y realizaron el milagro de la manera que el Señor les había dicho. Aarón arrojó al suelo la vara ante el faraón y ésta se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a sus encantadores, los magos de Egipto, y ellos hicieron lo mismo mediante artes mágicas. Pero la serpiente de Aarón se tragó a todas las serpientes de ellos. El corazón de Faraón permaneció duro y obstinado, y no quiso oír, tal como el Señor les había advertido. El Señor le dijo a Moisés que el Faraón era terco
y se empeñaría en no dejar salir a Egipto al pueblo, de Egipto al pueblo de Israel, pero que a pesar de eso debería regresar por la mañana, cuando el faraón salía a bañarse y esperarlo a las orillas del Nilo, y le recordó que debía llevar la vara que se había convertido en serpiente. Además, le dijo que cuando estuviera frente al faraón le dijera: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha dicho que vuelva a pedirle que dejes que mi pueblo salga a adorarlo en el desierto. Como no quisiste oír antes, ahora el Señor te dice lo siguiente: vas a saber que yo soy el Señor, porque le he dado orden a Moisés de tocar el agua del Nilo con su vara, y el río se transformará en sangre. Morirán los peces, y el río apestará de tal modo que los egipcios no querrán beber su agua. El Señor ordenó a Moisés: dile a Aarón que dirija su vara hacia las aguas de Egipto para que todos sus ríos, arroyos, estanques y los depósitos de agua y el agua de las casas se conviertan en sangre. Mientras Aarón y todos sus funcionarios miraban, mientras Faraón y todos sus funcionarios miraban, Aarón tocó con su vara la superficie del Nilo y el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron. El agua se contaminó de tal modo que los egipcios tuvieron asco de beberla y hubo sangre en todo Egipto. Pero los magos usaron sus artes secretas y también pudieron convertir el agua en sangre. Por lo tanto, el faraón persistió en su terquedad y no quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor les había advertido. El faraón regresó a su palacio como si nada importante hubiera acontecido. Entonces los egipcios cavaron los pozos a lo largo del río para conseguir agua, porque no podían beber del río. Después de que el Señor golpeó las aguas del Nilo, pasaron 7 días. Wow, qué interesante todo esto. Gracias a los que están conectados, gracias a los que están visualizando todavía, los que están en diferentes plataformas también. Saludos cordiales a los que siempre visualizan en YouTube y también los que escuchan los podcasts. Muchas bendiciones. El día de mañana, si Dios así nos permite, estaremos leyendo el capítulo 8, donde habla acerca de las plagas. Empiezan a salir las plagas, precisamente las plagas de las ranas. Entonces, muchas bendiciones a todos. Gracias por conectarse. Vamos a ver, ok. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Bueno, creo que no tengo acá el libro. Estoy regalando un libro. Ah, sí, permítanme. Ok. Estamos regalando este libro de parte de la iglesia. Se llama Quebrantamiento, un corazón avivado por Dios. Para las personas que deseen adquirir este libro, me pueden escribir para yo apartarles un ejemplar. Ya solo quedan 9 libritos. Es un libro práctico, realmente recomendable para los que lo quieran. Me pueden escribir o dejar un comentario diciéndome que yo quiero ese libro. Y así poder apartarles un ejemplar de este libro. Así que muchas bendiciones a todos. Gracias por conectarse. El Señor les bendiga. Compartan esto. Nos vemos el día de mañana.